Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos en una nueva sesión de taller o de sesión del grupo de bioética de la Sociedad Española de Dolor. Tendremos una breve conferencia de unos 45 o 50 minutos, seguido de un coloquio. Está aquí Víctor Mayoral, secretario de la sociedad. Ana Peiro es la secretaria del grupo de trabajo de bioética de la sociedad, y están también varios miembros de la sociedad, del grupo de trabajo y otros miembros. Vamos a empezar con este tema que me parece de un enorme interés, y el objetivo de esta sesión no es cambiar la opinión de nadie respecto a la eutanasia o el suicidio asistido, pero sí es intentar que la opinión esté documentada, fundamentada, y enmarcarla, porque quizá el debate está un poquito mirado con cañón de escopeta, eutanasia y suicidio asistido. Hay que enmarcarlo en el alivio del sufrimiento en las personas que están en el final de la vida. Y ahí tenemos mucho que decir como sociedad que se dedica al dolor, como sociedad que alivia el sufrimiento. Entonces, primero vamos a aclarar terminología y el contexto en España y en otros países, para en una segunda mitad de la charla hablar de los argumentos éticos a favor y en contra, no solo de la muerte médicamente asistida, sino también de la legislación sobre la muerte médicamente asistida, porque ya veremos cómo hay autores que opinan que la eutanasia sería éticamente correcta en situaciones extremas, pero sin embargo no están de acuerdo con una legalización de la eutanasia, una aparente contradicción que tendríamos que ver, y lo vamos a entender en esta segunda parte. Y bien, pues empezamos con unos términos: qué es eutanasia y qué es suicidio asistido y qué no son, para que aclaremos otros términos que a veces contribuyen a confundir el debate en el que estamos. Eutanasia es una conducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que lo pide reiteradamente y de un modo voluntario, siendo capaz, que lo hace porque tiene un sufrimiento intolerable y lo hace en un contexto médico. Por tanto, eutanasia sería matar a petición de, o terminar con la vida a petición de. Los criterios de buena práctica en Holanda son la petición voluntaria y bien considerada, el que haya un sufrimiento insoportable sin posibilidad de mejoría, que el paciente esté informado sobre su situación y pronóstico, y que hayan llegado juntos a la conclusión, el paciente y el médico, de que no hay alternativa. Un segundo médico debe confirmar esos supuestos y debe haber recibido los cuidados debidos. En la presentación que adjuntaremos, a pie de cada diapositiva vienen las referencias bibliográficas para que quien quiera pues pueda profundizar en estas definiciones. Y en la proposición de ley que tenemos ahora mismo en el Congreso, se define eutanasia como un acto deliberado de dar fin a la vida de una persona por voluntad expresa de esa persona y con el objeto de evitar sufrimiento. Hacen también en la exposición de motivos una definición de la prestación de ayuda para morir, y dicen que es proporcionar una sustancia que tiene como consecuencia la muerte, y eso se puede hacer de dos modos: la administración directa o la prescripción o suministro. La administración directa sería la eutanasia, la prescripción o suministro sería el suicidio médicamente asistido. Se lo proporciono para que esa persona se quite la vida. Por tanto, el suicidio médicamente asistido sería una situación en la que un médico ayuda intencionadamente a una persona a acabar con su vida, proporcionándole los fármacos para que se los autoadministre. Y eso se hace tras una petición voluntaria y competente. En Oregón, donde está autorizada y legalizada la muerte médicamente asistida, y fundamentalmente lo que se hace es suicidio médicamente asistido, desde el año 96, las salvaguardas legales para el suicidio asistido son que sea adulto competente, con una enfermedad terminal, un pronóstico de vida de 6 meses, que lo pida por escrito ante 2 testigos que no estén relacionados con él y que sea capaz de tomar la medicación. Además, su médico debe haberle informado de las alternativas, los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor. Si cree que el juicio del paciente puede estar afectado, debe solicitar una evaluación psicológica o psiquiátrica, y un segundo médico consultor debe haber constatado todo esto.
Estamos hablando de la eutanasia para aliviar sufrimiento, sufrimiento intolerable. Sería interesante que definiéramos sufrimiento, algo que en una sociedad española de dolor tenemos claro, pero hay una definición muy interesante que hicieron Gebring y Chapman basándose en una definición previa de Eric Kassel, que me parece muy práctica. Lo definen el sufrimiento como un estado afectivo y cognitivo negativo, caracterizado por la sensación del individuo de sentirse amenazado en su integridad y el agotamiento de los recursos de los que dispone ese individuo para hacer frente a esa amenaza. Por tanto, los recursos psicosociales, personales que le permitirían afrontarla. Entonces, si el sufrimiento es un cociente en el que en el numerador tenemos la amenaza a la integridad y en el denominador tenemos los recursos personales y psicosociales de la persona, si yo quiero disminuir sufrimiento, quiero disminuir ese cociente, pues voy a intentar disminuir el numerador, o sea, disminuir la amenaza, pero no me olvido de también reforzar y aumentar el denominador, los recursos de los que dispone esa persona para hacer frente a esa amenaza. Y a veces me convierto también en un recurso de los que dispone esa persona para aliviar su sufrimiento. Sería precioso dedicarnos a hablar sobre el sufrimiento, sobre la esperanza, pero hoy nos hemos reunido para hablar sobre eutanasia. Vamos a seguir clarificando términos. Eutanasia es activa, directa y voluntaria. Los errores de las eutanasias con apellidos contribuyen a enfollonar el debate. Entonces, no existe la eutanasia pasiva, ese término se confunde con la limitación de esfuerzo terapéutico y el rechazo de tratamiento, que ahora recordaremos lo que es. No existe la eutanasia indirecta, que se confunde con tratamientos que indirectamente puedan acortar la vida, y a veces la sedación paliativa puede indirectamente acortar la vida. Ahora hablaremos de ello y explicaremos el principio ético del doble efecto que justifica moralmente eso. Y no existe la eutanasia involuntaria. Una eutanasia involuntaria sería un homicidio. Por otro lado, debemos quitar de en medio también el sentido etimológico de eutanasia, buena muerte. No tiene sentido, vamos a quitarlo de en medio para no perdernos en el debate. Eutanasia es matar a una persona, activo, directo y voluntario, porque nos lo pide en un contexto médico y para aliviar su sufrimiento. Y pudiera ser que el apoyo, porque hay un 80% del apoyo de la población general en España a la eutanasia, quizá fuera una reacción a un problema que es el problema de la obstinación médica, de la obstinación terapéutica, de la futilidad. Por tanto, conviene definirlo. Hablo de obstinación y no de encarnizamiento o ensañamiento, como se decía antiguamente, o esto de ensañamiento conlleva casi mala intención, ¿no? Va con mala uva, y el médico que cae en esto normalmente se obstina, se empeña más allá de lo razonable en continuar con unos tratamientos que son fútiles. Y eso suele ocurrir en el contexto de una información inadecuada, porque un paciente al que 15 días antes de morir le implantan una bomba de analgesia intratecal o 3 semanas antes de morir le ponen quimioterapia, probablemente no estaba bien informado de cuál era su situación y por eso aceptó el que le hicieran esa técnica. Entonces creo que es un esfuerzo que debemos hacer por evitar la futilidad. Es fútil un tratamiento que podría ser eficaz en términos ideales, pero en un caso concreto de un paciente concreto sería inútil o tendría una eficacia mínima y con un alto coste económico y de sufrimiento. La no obstinación sería aplicar la limitación de esfuerzo terapéutico o permitir el rechazo de tratamiento. La limitación de esfuerzo terapéutico, las siglas LET, es el término que en español define el no inicio o la retirada de tratamientos, a menudo tratamientos de soporte vital, porque el profesional los considera fútiles, porque estarían prolongando la vida sin posibilidad de una recuperación funcional y con una mínima calidad de vida. Es un término confuso, lo de limitación de esfuerzo terapéutico. Puede transmitir idea de abandono y en realidad no limitamos, no disminuimos el esfuerzo, lo que hacemos es reorientarlo, adecuarlo, centrarlo en otras cuestiones, no en prolongar la vida, sí en aliviar sufrimiento, sí en mejorar calidad de vida. Otro concepto sería el rechazo de tratamiento, en el que el paciente es el que rechaza iniciar o continuar esos tratamientos que son fútiles. La LET y el rechazo de tratamiento permiten la muerte cuya causa es la enfermedad de base.
y, claro, en la limitación de esfuerzo terapéutico es el profesional quien toma la decisión, en el rechazo de tratamiento es el paciente quien toma la decisión, lo ideal, toma de decisiones compartidas. Un ejemplo clásico, la anemia en rango transfusional. Don José tiene una anemia, tiene un cáncer de vejiga, se está anemizando, le ponen una transfusión cada 2 o 3 semanas, va empeorando su situación, empieza con más dolor, con más debilidad, hay algún problema de metástasis dolorosas que lo van manteniendo en la cama, va empeorando y además las transfusiones vienen siendo ya cada semana y antes de ayer se transfundió y viene 2 días después y tiene una anemia en rango transfusional. Yo le digo, don José, tiene usted una anemia por debajo de 7 de hemoglobina y el criterio, la indicación es transfusión. Pero en el caso de usted, yo creo que esto no tiene sentido, seguir alargando esta situación y lo correcto es que dejemos de transfundirlo. Vamos a centrarnos en no hacerlo venir al hospital, en que usted esté lo mejor posible en su casa, sabiendo, como usted sabe y como yo sé, que estamos en una situación muy avanzada. Vamos a centrarnos en otras cosas. Eso sería una limitación de esfuerzo terapéutico. O podría ser el mismo don José el que me diga, no, chaval, déjame a mí ya de venir al hospital, que yo, aunque tenga la hemoglobina esa que tú dices por debajo de no sé cuánto, yo ya no vengo más porque esto no tiene sentido. Dejadme en mi casa tranquilito, que el tiempo que me quede yo esté lo más a gusto, tratarme el dolor, eso sería un rechazo de tratamiento. Lo ideal que no sea ni puramente decisión del médico, sino que cuente con los valores y la opinión del paciente, ni puramente rechazo del paciente, sino que cuente con la indicación del médico, que a lo mejor le tiene algo que decirle al respecto. Habíamos hablado de que la eutanasia es activa, es directa y que el término eutanasia indirecta deberíamos borrarlo. Sin embargo, a veces hay algunos tratamientos que pudieran indirectamente acortar la supervivencia. Es el caso que se habla en la sedación paliativa y deberíamos definir para saber bien qué es la sedación paliativa. Saber bien qué es la sedación paliativa nos obliga a decir que es un síntoma refractario, que es aquel que no se controla sin comprometer la conciencia del paciente a pesar de intensos esfuerzos durante un tiempo razonable. No debemos confundir el síntoma refractario con el síntoma difícil, que sería aquel que para su control requiere un tratamiento intensivo, ya sea farmacológico, instrumental o psicológico. Un ejemplo típico sería en el dolor oncológico, el dolor con criterios de dolor difícil. Si don José tiene un dolor con un componente neuropático, yo le digo, don José, tiene usted un dolor difícil, de libro. Probablemente vamos a tardar 2 o 3 semanas en controlar esto. Primero vamos a hacer tal, si no, haremos tal, y si no, le pondremos un catéter para una analgesia intratecal o epidural, y es posible que tardemos 2 o 3 semanas en controlar su dolor. Si don José está en una situación terminal con una expectativa de vida de 6 meses, pues acordaremos esta estrategia. Pero si don José está en una situación agónica con una expectativa de vida de 3-4 días, sería una barbaridad que yo le dijera, don José, tiene usted un dolor difícil y vamos a hacer esto y si no le pondremos un catéter intratecal y además vamos a tardar 2 o 3 semanas. Entonces, en una situación agónica, el tiempo razonable es horas, porque el paciente tiene horas o días. Y los medios razonables, pues incluyen medios muy limitados. Esto hace que la mayoría de las sedaciones paliativas se administren en la fase agónica, en la fase en la que el tiempo razonable es muy breve. ¿Qué es la sedación paliativa? Pues consiste en administrar fármacos para disminuir el nivel de conciencia de una persona tanto como sea preciso para aliviar los síntomas refractarios. Y eso requiere el consentimiento de esa persona. Si no fuera posible, pues el consentimiento por representación. ¿Pudiera ser que indirectamente pudiera acortar la supervivencia? Hombre, pues no está claro, pero por sentido común, si el síntoma refractario es la disnea y un paciente tiene una insuficiencia respiratoria y lo sedo, por muy superficial que sea la sedación, voy a empeorar su grado de insuficiencia respiratoria. Por tanto, es posible que esté acortando la supervivencia de ese paciente. ¿Es éticamente correcto? Pues sí, lo que sería éticamente incorrecto y una inmoralidad es permitir que el paciente muera con hambre de aire cuando tengo a mano un medio
para que el paciente que se va a morir de todas maneras, al menos muera sin notar el síntoma. Y eso es la sedación paliativa. Ya que un paciente se va a morir con un síntoma mal controlado, no puedo evitar que muera, pero puedo evitar que note ese síntoma. ¿Cuánto debo sedarlo? Tanto como haga falta. A veces es suficiente una sedación superficial, otras veces tengo que llegar a una sedación profunda y si hace falta un coma farmacológico. Lo que haga falta. Para justificar el que haya tratamientos paliativos que indirectamente puedan acortar la vida, se ha utilizado el principio del doble efecto. Esto es muy antiguo. Ya Aristóteles, en la Ética de Nicómaco, decía que cuando solo se puede lograr un bien o evitar un mal causando un mal que no se desea pero se consiente, pues estudiaba ese asunto, le llamaba el voluntario indirecto. Él ponía el ejemplo de un capitán de barco que va por el mar y hay una tempestad, un temporal, el barco tiene riesgo de hundirse y tiene que tirar por la borda una carga preciosa que lleva de oro, piedras preciosas, joyas, etcétera. Y dice, es voluntario, el capitán da la orden, no es que lo suban a la borda y en un descuido se cae, da la orden, pero él no quiere tirarlo, tiene que consentir tirarlo porque no hay más remedio, porque lo contrario sería peor. Y a eso le llamaba el voluntario indirecto. Estos siglos después, en la Edad Media, Santo Tomás y la escolástica toman el voluntario indirecto y desarrollan el principio del doble efecto, diciendo que una actuación que causa un efecto beneficioso y otro perjudicial sería correcta si reúne unas condiciones. Lo primero, que la intención no sea causar el daño, sino evitar el mal. Que la intención no sea arruinar al comerciante cuya carga tengo en la bodega, sino salvar el barco. Que la intención no sea matar al paciente que tiene una disnea refractaria, sino aliviarle la disnea. Y que el acto en sí no sea un acto intrínsecamente malo. Esto de intrínsecamente bueno, intrínsecamente malo, era muy propio de las éticas basadas en la ley natural, y ya a partir de Kant, pues las éticas modernas establecen que nada es puramente siempre bueno o siempre malo sin excepción, salvo la buena o la mala voluntad. A veces dar pan, que es una cosa buena, puede ser malo, a veces robar, que es una cosa mala, puede ser bueno. Pero hacer un tratamiento que indirectamente pueda acortar la vida, o sea, lesionar el valor vida, que es un valor muy importante, no puede quererse, pero sí puede permitirse. Una muerte que sería peor si se intenta retrasar y entramos en conflicto entre el intentar salvaguardar la vida o respetar la autonomía del paciente que está diciendo ya no más, o respetar la posibilidad de una buena muerte, pues cuando hay ese conflicto el valor vida puede y debe ceder. Ese permiso para ceder el valor vida no es un permiso absoluto, tiene unos límites y deberíamos buscar la menor lesión posible de los valores en juego. Es lo que hemos hablado en sesiones anteriores de deliberación. En un extremo tenemos la obstinación terapéutica, el ensañamiento terapéutico, en el otro vamos a matarlo para que no sufra. Vamos a ver si hay cursos de acción intermedios, como puede ser la limitación de esfuerzo terapéutico, como puede ser la sedación paliativa si hay un sufrimiento refractario. Y por último, aclaramos un último término antes de meternos con la enjundia, y es el deseo de adelantar la muerte. El doctor me quiero morir. Es un fenómeno reactivo al sufrimiento en un paciente que no ve otra salida que la de acabar con su vida, y debe ser considerado una señal de alarma. Las respuestas habituales a esto son o la evitativa, anda ya, don José, ¿cómo va usted a decir eso? Hombre, si se va a poner estupendamente, ya verá cómo se pone bueno. O responder desde la experiencia propia. Hombre, no, yo tuve un paciente una vez que... No tenemos formación para responder a esto, y se puede obtener formación, y en la presentación que les pongo hay algunas referencias bibliográficas interesantes para quien quiera documentarse al respecto. Requiere una intervención intensiva que incluya las dimensiones psicológica y espiritual, y por supuesto considerar la posibilidad de una limitación de esfuerzo terapéutico o de una sedación paliativa si el sufrimiento es un sufrimiento refractario. Hemos aclarado los términos, hemos dicho que eutanasia es algo activo y directo, que no existe la eutanasia indirecta. El suicidio asistido es lo mismo, con una diferencia, y es la transitividad del acto. El médico, en vez de matar al paciente, le proporciona los medios para que el paciente se quite la vida. En lo demás es todo lo mismo, y no es eutanasia ni tiene nada que ver
la limitación de esfuerzo terapéutico, la sedación paliativa, la administración de tratamientos que indirectamente puedan acortar la vida. Vamos a meternos ahora con el contexto. ¿Cómo está eutanasia y suicidio asistido en otros países? Muy brevemente. ¿Y cuál es el contexto en España? En otros países vamos a hablar de Oregón y de Holanda, por poner un ejemplo más lejano, otro más cercano en Holanda. El informe de los comités regionales de eutanasia de 2016 nos dice que el 4% de las muertes, una de cada 25 muertes en Holanda, son por muerte médicamente asistida. El 85% de ellas las hace en casa su médico de cabecera. Yo no sé si nos estará viendo algún médico de familia. Yo no sé si somos conscientes de lo que se nos viene encima, porque la proposición de ley que tenemos establece el que esto se pueda hacer en domicilio si el paciente lo quiere, y el médico se tiene que quedar en domicilio hasta que el paciente expire. Y los médicos que van a domicilio, por definición, son los médicos de atención primaria. Por tanto, a una ya larga cartera de servicios de atención primaria vamos a incluir probablemente la eutanasia. El informe de 2017 ya son casi el 5% de las muertes, una de cada 20, y el 93% con su médico de cabecera y en domicilio. En cuanto a Oregón, el suicidio asistido, curioso, en Oregón es una población mucho más autonomista y son más de suicidio asistido, deme usted la receta que ya veré yo si lo hago, mientras que en Holanda, en Europa, somos más de yo contribuyo, yo pago mis impuestos y ahora hágamelo que yo tengo este derecho. Son unos conceptos distintos. Alrededor del 2% de la población llega a iniciar una petición de suicidio asistido. De las personas que están en situación de final de la vida, el 2% llega a iniciar una petición, pero solo el 0,5% culminan la petición. Debe ir 2 veces, pedirlo por escrito, ante su médico, ante testigos, etcétera, etcétera. Eso solo lo termina el 0,5%. Y de ese 0,5% que se lleva la receta, el 0,4% no la utiliza, la tiene en casa por si acaso. Una sensación de control, de autonomía. Y solo el 0,1%, o sea, menos de un tercio de los que se la llevan, son los que la utilizan. Por eso hay autores, sobre todo bioeticistas americanos, que sostienen que quizá el suicidio médicamente asistido es menos susceptible de abusos que la eutanasia. Eso es un asunto interesante para el debate. Ese es el contexto internacional. Y en España, pues para ver el contexto de España debemos ver 2 cosas fundamentales. Una es cómo está la ayuda a la dependencia y otra cómo está el acceso a los cuidados paliativos. Porque sin hablar de eso no podemos entender cuál es la situación en España. La dependencia, el plazo legal para la ayuda a la dependencia para valorar una solicitud es de 6 meses, aunque la media en muchas comunidades está por encima de los 6 meses. En el Observatorio de la Ley de Dependencia a final del año pasado había pacientes con la dependencia ya reconocida 1.265.000, un 3% de la población española. Y personas atendidas 900.000, por tanto había 365.000 que no estaban ya reconocidas, pero no recibían la prestación a la que ya tenían derecho. Murieron 38.700 pacientes ya con la dependencia reconocida, pero sin recibir esa prestación. Una media de 107 personas al día en esa lista de espera macabra murieron sin estar recibiendo eso que ya se les había dicho que tenían derecho. Eso sin contar a los que estaban en esos 6 meses pendientes de valorar. En cuanto al acceso a cuidados paliativos, se estima que en Occidente el 75% de las personas que mueren habría necesitado cuidados paliativos básicos, un enfoque de cuidados paliativos proporcionado desde atención primaria, medicina interna, oncología, geriatría, etcétera, los recursos generales. Eran muertes previsibles, con sufrimiento, con deterioro progresivo de su autonomía, con ingresos, con síntomas. Y en España, pues si murieron en 2016 410.000 personas, pues habría que estimar que 308.000 habrían necesitado ser atendidas con este enfoque de cuidados paliativos por parte de su médico de cabecera y las especialidades correspondientes. Médico de cabecera que ahora está luchando por una reivindicación de tener 10 minutos por paciente.
médico de cabecera que tiene entre 7, 5, 10 pacientes terminales al año en su cupo y tiene entre 7, 10, 15 pacientes diabéticos cada día en su cupo. Por tanto, tiene que estar muy bien formado en manejar la diabetes, la hipertensión y otra serie de cosas, y no siempre tiene una buena formación en cuidados paliativos. Es importante que la tenga y que tenga el tiempo para atenderlo. Además, hay pacientes complejos que requieren una atención de cuidados paliativos más especializados. Se estima que el 60% de los que mueren de cáncer y el 30% de los que mueren de enfermedades no oncológicas habían sido pacientes con criterios de complejidad que requerirían ser atendidos por los recursos avanzados, porque tenían criterios de complejidad: dolor difícil, síntomas difíciles, problemática familiar, psicológica, espiritual de difícil manejo. En total se estima que en España serían 126.000 los que habrían necesitado, por tener esos criterios de complejidad, cuidados paliativos avanzados en 2016. ¿Cuántos de esos 126.000, de esos 67.000 oncológicos y esos 58.000 no oncológicos que tenían esa estimación de ser pacientes complejos, cuántos tuvieron acceso a cuidados paliativos avanzados? Pues la Sociedad Española de Cuidados Paliativos hizo un estudio, 51.800 en el mejor de los casos, porque hay algunos pacientes que estaban incluidos dos veces, una cuando estuvo en una unidad de paliativos hospitalario y otra cuando estuvo en un equipo domiciliario. Hombre, ni la mitad de los que requieren paliativos avanzados, paliativos especializados, tiene acceso a esos paliativos. ¿Cuáles tienen peor acceso? Pues los no oncológicos, los que viven en pueblos alejados de los grandes hospitales y los niños. Esos son los más discriminados. Por tanto, en una situación en España en la que hay insuficiente acceso a la atención sociosanitaria y ayuda a la dependencia e insuficiente acceso a las unidades de dolor con las listas de espera, a los recursos de paliativos, ¿qué opina la población general? Pues la población general dice, le preguntan en 2009, en una persona con enfermedad, con sufrimientos que le causará la muerte en poco tiempo, ¿la ley debería permitir a los médicos poner fin a su vida si lo solicita libremente? El 80% dice que sí. El 80% dice que sí. Es una pregunta muy dirigida. Bueno, esa es la pregunta. Les pregunta también, ¿cuál cree que es la razón más importante que lleva a un enfermo a pedir que acaben con su vida? Y la segunda, y dicen, dolor insoportable. El 47 y el 21%, o sea, un 68% considera que el dolor insoportable es la principal razón. Yo ayer le preguntaba a una chica joven cuando iba a camino de una... No, es que yo lo de la eutanasia no me convencí. ¿Qué quieres entonces? ¿Que muera el enfermo con dolores horrorosos y conectado a una máquina? Yo no sé si la población general tiene una terminología, domina los conceptos que acabamos de estar aclarando. Por eso me parece muy importante aclarar esto. En cambio, las razones como depender de otros, sentirse una carga o perder la autonomía, que son las razones descritas en los documentos internacionales donde hay eutanasia, dicen que esas son las principales razones para pedir la eutanasia, la población lo considera, un tercio de los encuestados consideran que esos son los principales motivos. Pero, a pesar de eso, hay consistencia en el tiempo y en distintos organismos encuestadores, porque en 2017 una encuesta de Metroscopia, 9 años después, les pregunta, ¿es partidario de permitir la eutanasia en caso de enfermedad incurable? Y dicen que sí el 84% de los encuestados. Y además dice, en los menores de 35 el 90%, en los votantes del PP el 66%, en los católicos practicantes el 56%, en los católicos no practicantes el 88%. Esos son datos de Metroscopia. Por tanto, ahí están esos datos. Y los médicos, hemos visto la población general. En 2012, el doctor Miguel Ángel Cuervo hizo su tesis doctoral patrocinada por el Observatorio del Final de la Vida, de la Organización Médica Colegial. Hizo una serie de grupos focales con médicos en toda España y también una revisión bibliográfica sistemática.
De los grupos focales se deduce las conclusiones que hay una gran variabilidad al definir eutanasia y suicidio asistido, que siguen presentes los conceptos fallidos, sobre todo el de eutanasia pasiva, etc. Que hay confusión entre sedación paliativa y eutanasia en los médicos y que se sienten no preparados para afrontar el deseo de anticipar la muerte. Eso de doctor, yo me quiero morir, no se sienten los médicos preparados para afrontar eso. Aparte, en la revisión bibliográfica, las razones para pedir adelantar la muerte son complejas, pero fundamentalmente son aspectos psicológicos, existenciales y sociales, tienen mucho más peso que los factores físicos como el dolor, a diferencia de lo que opina la población general en la encuesta del CIS en 2009. Visto ese contexto de cómo está el acceso a la dependencia y a los cuidados paliativos y qué opina la población general, vamos a ver qué dice esa proposición de ley que tenemos ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Define bien la eutanasia, dice que los criterios son ser español, capacidad, adulto, mayor de 18 años, con una enfermedad grave e incurable con pronóstico de vida limitado que origina sufrimientos insoportables, sin posibilidad de alivio que el paciente considere tolerable, o con discapacidad grave crónica que origina sufrimientos intolerables para el paciente. Volvemos a la clave de sufrimiento intolerable. La petición y los trámites, pues debe ser una petición autónoma, informada por escrito, repetida en 15 días, salvo en casos de inminente muerte o inminente pérdida de capacidad. Se debe contar con un médico consultor en un plazo de 10 días y la comisión lo envía a un médico y a un jurista que compruebe la historia clínica y los informes y que puedan incluso visitarlo. Esto es una garantía que no se da en otros países. Hay algún grupo parlamentario que incluso no está de acuerdo con ser tan garantistas. Se puede denegar la petición, la denegación debe ser motivada y el paciente puede reclamar y si se estima la reclamación, entonces se le debe dar una respuesta en 7 días. Actualmente esta proposición de ley está en plazo de enmiendas, pasará a fase de ponencias para consensuar el texto entre los distintos grupos parlamentarios, irá a la Comisión de Justicia, regresará al Pleno, donde debe ser aprobada por mayoría absoluta, o sea, 176 votos, pero los grupos parlamentarios partidarios suman 178, o sea que tienen muchas probabilidades y por tanto esto se nos viene encima y tenemos que estar preparados para saber qué es esto y tener una opinión clara, bien fundamentada al respecto. Vista la terminología y este contexto, entramos en el debate ético. Debate ético, por un lado, sobre la muerte médicamente asistida, vamos a ver argumentos a favor y en contra, y por otro lado, en un segundo momento, sobre la ley sobre muerte médicamente asistida, porque son dos niveles distintos del debate. Primero, sobre la muerte médicamente asistida. A ver, un argumento es el argumento de la sacralidad en un extremo, la vida es sagrada y yo no puedo disponer de ella, y en el otro extremo la libertad absoluta, serían los extremos. Deberíamos aprender a argumentar con esas posiciones extremas y quizá pues decirle a las personas que opinan la vida es sagrada, bueno, pues que la religión no se le puede imponer a los demás, pero que incluso la religión más común en nuestro entorno es la religión cristiana, no establece que la vida sea un valor absoluto. El propio Jesús de Nazaret dice: no hay mayor amor que el del que da la vida por sus amigos. Se puede dar la vida por un valor superior a él. De hecho, los mártires y los héroes son gente que ha dado su vida por una causa mayor y no los consideramos personas que sean éticamente reprobables, sino lo contrario. En el otro extremo tenemos la otra religión, la de la libertad absoluta y yo hago con mi vida lo que creo y eso que nadie me lo coarte. Sin embargo, las sociedades democráticas limitan la libertad. No solo mi libertad termina donde empieza la del otro, sino también donde empieza el bien común. En ética son muy útiles los ejemplos de tráfico y de circulación, y yo en esto el ejemplo que veo es el del cinturón de seguridad. Si yo voy conduciendo solo y
prefiero conducir sin cinturón de seguridad, yo no pongo en peligro a nadie, solo me pongo en peligro a mí mismo. Sin embargo, la sociedad ha decidido que no me puedo permitir esa libertad y me impone una libertad porque el coste que tiene para la sociedad, los años de vida laboral perdidos, los gastos en rehabilitación, en hospitales, en traumatología, etcétera, es tal que no pueden permitirme que yo decida. Y me dicen, no, chaval, que tú no decides, que como te pille te casco una multa y te quito 6 puntos, que te pones el cinturón sí o sí, y me limitan. Por tanto, podemos imponer restricciones a la libertad en función del bien común. Hay autores que dicen que la libertad para el suicidio y para la muerte médicamente asistida podría deteriorar el bien común. Lo veremos en esa segunda fase del diálogo. En cualquier caso, la invitación a buscar cursos de acción intermedios. Otro asunto que utilizan tanto los que están a favor como en contra de la muerte médicamente asistida es el de la dignidad, la muerte digna. Los extremos establecen dignidad como punto de partida, dignidad como punto de llegada. La dignidad como punto de partida estaría ligada a la vida desde su inicio, independientemente de sus condiciones, ligada a los derechos humanos y a la igualdad de todos los seres humanos. Mientras que la dignidad como punto de llegada estaría ligada especialmente a la calidad de vida y a un asunto de la calidad de vida que es el libre albedrío. De manera que si se pierde ese libre albedrío, una persona con una demencia grave, con un daño cerebral grave, sin eso habría disminuido esa dignidad y esa necesidad de protección de esa vida. En ese sentido, el documento de la SECPAL sobre eutanasia en 2002 sí se pronunciaba diciendo que la dignidad del paciente en situación terminal es un valor independiente de la pérdida de calidad de vida, que por eso precisamente precisan nuestros cuidados de excelencia, y que cuando se habla de condiciones de vida indignas, las indignas son las condiciones, el comportamiento que las genera, pero no la vida del enfermo. Otro argumento, aparte del de la autonomía y el de la dignidad, es el de la protección del derecho a la vida. Los derechos humanos han sido un gran avance para la humanidad y uno de los derechos más protegidos es el derecho a la vida, que me impide quitarle la vida a otro, incluso aunque éste me dé permiso. La eutanasia es un acuerdo que permite el que una persona le quite la vida a otra, y eso quizá puede suponer un retroceso en la protección de la vida. Este es un tema que algunos bioeticistas desarrollan. Otro es el argumento de la compasión. Todos tenemos en mente alguna escena de película, también el cine sirve mucho para el estudio de la ética. Alguna película en la que a un herido grave en el campo de batalla o en medio de la selva o del desierto hay que abandonarlo y pide matadme, y ahí pues estaría justificada la eutanasia, matar por compasión. ¿La compasión justifica matar? La doctora Emmanuel nos dice que si se puede eliminar el sufrimiento con cuidados paliativos y el único sufrimiento es el no poder elegir la muerte médicamente asistida, quizá ese nivel de sufrimiento no justificaría el matar por compasión. Otro de los últimos argumentos, y ya termino, es el de yo no soy médico para eso. Yo no he estudiado medicina para dedicarme a matar a personas. Bueno, ¿está dentro de los fines de la medicina o no? Atender el sufrimiento y ayudar a morir en paz podría estar dentro de los fines de la medicina. Entonces, ¿cuáles son los fines de la medicina? Lo estuvimos viendo en alguna de las sesiones anteriores, y el Hastings Center en el año 96 hizo pues, un estudio sobre los fines de la medicina y establecen 4. Uno es prevenir la enfermedad y promover la salud. Otro es aliviar el dolor y el sufrimiento, un objetivo totalmente relacionado con esta sociedad científica. Otro es curar y cuidar cuando se puede curar y cuidar del que no puede ser curado. Y un cuarto y último fin de la medicina es evitar una muerte prematura y ayudar a morir en paz. Y le da la misma importancia a la evitación de una muerte prematura
que a la búsqueda de una muerte en paz. La duda sería si dentro de esa búsqueda de una muerte en paz yo incluyo el matar a una persona o no, pero el que la búsqueda de una muerte en paz forma parte de los fines de la medicina no cabe duda. Entonces hemos visto el debate ético y los argumentos a favor y en contra de la eutanasia y terminamos con argumentos a favor y en contra no de la eutanasia, sino de una ley permisiva con la eutanasia, que es un nivel distinto del debate. No hay un discurso ético único desde la bioética, pero no todo lo aceptable o rechazable desde la bioética tiene por qué ser legislado, sin considerar las posibles consecuencias. No es lo mismo legislar sobre asuntos que tienen un amplio consenso ético. Por ejemplo, hemos hablado de supuestos como la limitación de esfuerzo terapéutico, rechazo de tratamiento, sedación paliativa, que legislar sobre asuntos que no tienen un amplio consenso ético, sino una amplia división en los debates éticos, como es eutanasia y suicidio asistido. Y hay autores que consideran aceptable la eutanasia en situaciones extremas, pero que están en contra de su legalización por las posibles repercusiones negativas para el bien común. ¿Y cuáles son? Hablan de 4 posibles consecuencias negativas, las 4 orillas de ese mar adentro del que hablamos desde las emociones, pero vamos a intentar desde la razón argumentar. Los 4 argumentos: el primero, el que más me preocupa, el argumento de la coacción; el segundo, el de la desconfianza; el tercero, el del freno al desarrollo de la atención al final de la vida; y el cuarto, el de la pendiente resbaladiza. Y terminaremos con esto. El argumento de la coacción establece que en un entorno que vea normal la eutanasia, con una insuficiente atención sociosanitaria, con un insuficiente acceso a cuidados paliativos, con un insuficiente acceso a unidades de dolor, etc., los más graves, los que crean ser una carga, se sentirán coaccionados a pedir ese final rápido. Y la presión será peor cuanto peores sean las circunstancias y la precariedad. Quien pueda pagar unos cuidados, pues no se verá coaccionado, pero quien no pueda pagar esos cuidados sentirá que está siendo una carga, que está poniendo en peligro el trabajo de sus hijos que están faltando para cuidarlo y que no es libre para elegir. Por tanto, paradójicamente, una ley que se hace para dar mayor libertad a unos cuantos, ese 0,5%, podría convertirse en un instrumento de coacción de una proporción muy importante de personas que están en el final de la vida, en una situación de precariedad social y sin libertad para elegir opciones que no están disponibles, porque no están disponibles los cuidados paliativos de nivel avanzado para todos, ni está disponible la ley la asistencia a la dependencia para todos. No están disponibles las unidades de dolor sin listas de espera y con rapidez para estos pacientes que no tienen un tiempo que perder. No estamos preparados ahora mismo para dar esa respuesta, pero sí podríamos decirle: oiga, que esto no se lo puedo ofrecer, pero que usted libremente puede elegir la eutanasia y yo se la garantizo en 30 días. No sé si esa sería libertad. Y a mí ese es el argumento que más me preocupa de esos 4 argumentos. El segundo es el de la pérdida de confianza en el sistema sanitario. En un sistema sanitario universal con recursos limitados hay que establecer prioridades para que sea sostenible. No podemos satisfacer todas las demandas, los médicos nos convertimos en agencias sanitarias y la eutanasia sin duda influiría en la economía de cada institución y podría generar desconfianza sobre los médicos y sobre el sistema. Si hay veces que cuando a un paciente nos lo derivan a paliativos, la familia me dice: es que a mi padre me lo quieren mandar a paliativos para ahorrarse dinero, y ya eso está generando susceptibilidades, cuanto más cuando tengamos este asunto. Ese es un argumento. Otro es el argumento del freno al desarrollo de los cuidados paliativos. Hemos visto que la expresión de deseo de morir disminuye con unos buenos cuidados paliativos generales, por atención primaria y especialidades, y que se resuelve casi siempre al intensificar los cuidados paliativos desde unos recursos avanzados de paliativos con un enfoque holístico intensivo. En los recursos de cuidados paliativos hay muy pocas peticiones de eutanasia.
La Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos propone mejorar la formación en cuidados paliativos en los recursos generales y aumentar los recursos específicos que están de respaldo a esos recursos para los casos de complejidad. Pero eso está a medio desarrollar. Está a medio desarrollar los cuidados paliativos, a medio desarrollar el acceso a unidades de dolor, a recursos sociosanitarios, a ingresos en residencias asistidas, etc. Legalizar la muerte médicamente asistida podría frenar una inversión en atender a enfermos incurables en la fase final de la vida, inversión en formación, en recursos, que son muy necesarios. Y el cuarto es el argumento de la pendiente resbaladiza. Es un argumento que establece que una vez legalizada en casos de solicitud voluntaria, paciente capaz, enfermedad grave, un clima social permisivo para médicos y familiares podría deslizarlos hacia una aplicación en enfermos inconscientes o incapaces, por tanto que no han podido pedirlo, un enfermo con demencia grave, con daño cerebral grave, o sin intentar antes tratamientos que alivien el sufrimiento de esa persona, o por causas distintas, como puede ser, oiga, estoy cansado de vivir. Sería éticamente inaceptable la eutanasia no pedida y esto podría tener una grave repercusión social. Este es un argumento consecuencialista y es muy criticado. Hay artículos a favor y en contra, y bueno, les pongo ahí en la presentación algunos artículos en New England para los interesados en analizar este tema. Pero creo que deberíamos terminar diciendo qué opinan las principales sociedades científicas dedicadas a atender el sufrimiento en el final de la vida y cómo se posiciona la Organización Médica Colegial. La SECPAL dice que es imposible un acuerdo y una valoración ética unánime sobre la eutanasia, pero que podría haber un consenso en normas que garanticen los cuidados al final de la vida. Y la propuesta que hizo en 2002 es, primero, formación de los profesionales en cuidados paliativos y en bioética, formación obligatoria en el pregrado. Segundo, programas integrados de cuidados paliativos entre atención primaria y hospitales. Tercero, qué interesante, equivalente a la baja laboral para el familiar cuidador principal, que yo no tenga que darle una baja por lumbalgia o por depresión a una persona que necesita una baja para poder cuidar de su padre enfermo. Cuarto, medidas fiscales y sociales que fomenten la atención domiciliaria a personas en el final de la vida. ¿Qué pasaría si cuando llegue la declaración de IRPF a mí me desgravan un 15% por estar cuidando de mi padre enfermo en casa? Quizá él no se sentiría una carga, quizá socialmente esto cambiaría. Y por último, la divulgación social de los cuidados paliativos y de la solidaridad con el que sufre como seña de identidad de la calidad moral de una sociedad. En 2018, ante esta proposición de ley, vuelve a haber un comunicado de SECPAL que dice que respeta las posturas y opiniones diversas, que la prioridad es que las personas que cuidamos tengan la mejor y más precoz atención posible y que sea con calidez y de calidad, y que los pacientes con enfermedades avanzadas y necesidades paliativas vivan dignamente hasta el final. La Asociación Europea de Cuidados Paliativos en 2015 publicó en Palliative Medicine un documento al respecto en el que se posiciona diciendo que la eutanasia no es parte de los cuidados paliativos, que los pacientes, aún así, pueden pedir adelantar la muerte y que eso debería ser considerado por un experto en cuidados paliativos como una señal de alarma que ponga en marcha una intervención intensiva, holística, con el mejor control de síntomas y una atención especial de tipo psicosocial y espiritual. ¿Y qué dice la Organización Médica Colegial? Y con esto termino. Pues nos dice que el médico debe nunca provocar intencionadamente la muerte, ni siquiera cuando el paciente lo pide, que el médico debe aplicar medidas de bienestar aunque pueda derivarse acortamiento de la vida, y eso es un deber deontológico del médico, que el médico debe no emprender acciones inútiles u obstinadas, y esto es otro deber regulado en nuestro código deontológico, y que el médico debe indicar sedación paliativa si hay síntomas refractarios y hay consentimiento,
y que en esa situación, cuando hay síntomas refractarios y hay consentimiento, no cabe objeción de conciencia para la sedación paliativa. Y termina diciendo que cree que es prioritaria una ley que garantice el acceso universal y equitativo a unos cuidados paliativos de calidad. Yo termino aquí dando paso al coloquio. Les pongo también en la presentación un enlace a un vídeo de YouTube. Yo soy médico, no soy jurista, pero me parece que un tema tan importante con estas implicaciones legales, vi este vídeo de un abogado del Estado, se llama Legislaciones sobre eutanasia, lo que hay y lo que puede haber, está en YouTube, y me parece que es bastante esclarecedor respecto al tema legal que, como digo, no es mi fuerte. Y sin más, pues si les parece, pasamos al coloquio en el que nos va a moderar la doctora Ana Peiro, que es la secretaria del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Dolor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jaime, por la charla. Creo que ha sido muy interesante y muy clarificadora. Yo empiezo la moderación como ha acabado él. Legislación sobre eutanasia, lo que hay y lo que se puede hacer. Se han abierto varias líneas muy interesantes que podemos hablar. Voy a enunciarlas y podemos luego abrir el coloquio según nos interese. Una importante es, ¿estamos preparados los médicos para enfrentarnos a la eutanasia o el suicidio asistido? Si fuera así, como en otros países la experiencia del suicidio asistido puede generar menos abuso que la eutanasia, hay muchos argumentos a favor, que apoyan un debate no ético y que implican valores como libertad, dignidad, protección del derecho a la vida, matar por compasión, los fines de la medicina, ¿no? que te obligan a evitar una muerte prematura y a buscar una muerte en paz. La muerte médicamente asistida puede deteriorar el bien común. Hemos hablado de coacción, desconfianza, freno al desarrollo de cuidados paliativos, esa pendiente resbaladiza, una sociedad permisiva, ¿no? que tiende a desplazar a luego que se puedan solicitar eutanasia pacientes inconscientes, incapaces, cansados de vivir. Abrimos el debate, ¿estamos preparados? Hay dos modalidades, sería una generar menos abuso que la otra. Esta decisión de aceptar la muerte médicamente asistida puede ir en contra del bien común. ¿Qué pensamos? Yo pienso que el médico no está preparado. Y luego también a mí me da miedo, porque yo lo he visto con la ley del aborto, soy anestesióloga, y desde que se ha legislado ha hecho un amplio que repiten el aborto 3 y 4 veces las mismas pacientes. O sea, se ha legislado y ha permitido que sea todo muy permisivo. Entonces, pienso que nos falta información, mucha formación, y que hay que tener mucho cuidado, porque yo puedo estar de acuerdo en muchas cosas, pero a lo mejor en otras tendría como, no sé. Claro, y se puede apoyar en ese sentido lo que hablaba el doctor Boceta, ¿no? Hace falta una formación, hace falta un buen desarrollo de cuidados paliativos. Cuando el paciente dice no quiero vivir, ¿a qué se está refiriendo? La sociedad, en su amplia mayoría, está muy a favor de esta regulación. Hemos hablado casi de un 80%. Hay a nivel social, en periódicos, en los medios, hay una amplia mayoría, a veces muy independiente de tus valores personales, ¿no? Porque hay diferentes grupos políticos, espirituales, que están a favor, pero igual se confunde ese no quiero sufrir. Entonces hay dos caminos, buenos cuidados paliativos o directamente una muerte médicamente asistida. Si la población no entiende los conceptos, nos puede pedir a través de la gestión política a los médicos que hagamos algo para lo que nosotros no estamos preparados y podemos no estar de acuerdo. En esos términos, ¿no? Es que yo creo que, porque la pregunta inicial, que había mucha gente, pero era muy dirigida a que la gente dijera que sí, pero en el que la población general ha dicho, casi el 80% estaba de acuerdo en que se legislara la eutanasia, a favor de la eutanasia, la pregunta era,
ante una enfermedad incurable estaría permitida la eutanasia. Es que se me ocurren cientos de enfermedades incurables que no producen un sufrimiento enorme a los pacientes que aparecen si están bien tratados. Luego, a mí lo primero que se me ocurre es que la sociedad está completamente desinformada en ese sentido y claro, los médicos no tenemos por qué pagar esa desinformación. O sí, a lo mejor tenemos que educar un poco mejor a la población. Y tener una enfermedad incurable no implica que tengas un sufrimiento como para querer morir. Claro, aquí tenemos como varios actores principales. La sociedad reclama no sufrir ante un final de vida. Ese sentimiento se intenta regular en una ley de eutanasia, ¿no? O sea, pasamos la social, la política y los que estamos en medio, ¿no? Que tratamos con las dos, ¿no? Las dos de estas vertientes, ¿somos los responsables de informar a la sociedad? Porque si no, vamos a ser los responsables de ejecutarla por ley. ¿Qué organización médica ha participado en la proposición de ley? La verdad es que no estoy muy al tanto. Yo sé que la postura que ha tomado la Organización Médica Colegial, que es la que os he Eso puesto, contundente, ¿no? contundente, Muy sí, contundente. sí, sí. Está El diciendo sentido es no. contundente. O sea, que sí, por eso sí. estoy preguntando qué organización ha participado. Pero, Porque la Organización Médica Colegial ha dicho no, es que no lo queremos esto, ¿no? pero Javier, la ley tiene mayor rango que la deontología. O sea que el código deontológico de los médicos puede decir no, pero si hay una ley que es una ley, no es un código deontológico de nivel superior, y eso parece que va a estar en primavera del año que viene. Pero para decirle, bien, la ley tiene una ley de dependencia, tiene un valor superior, si no habéis sido capaces de hacerla. Si tenéis a la gente esperando 6 meses como mínimo, luego le dais ayuda menos, se muere la gente sin las ayudas, me vas a proponer una nueva ley en la cual te voy a dar, como decía José Enrique, barra libre. Sí, es que va a ser un coladero, es que para mí va a ser un coladero. Yendo a las cifras, según la experiencia de Holanda, en el 2017 el 93% de las muertes médicamente asistidas era por el médico de cabecera en casa del paciente. Es decir, el colectivo que va a gestionar más directamente estos casos, además es un colectivo ya muy saturado y al que se le va a pedir este ejercicio. María. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Está la sociedad suficientemente preparada e informada para la eutanasia o el suicidio medicamentalmente asistido? Porque claro, si nos pasa una responsabilidad, nosotros tampoco estamos preparados, la medicina tampoco, o sea, los médicos no están preparados ni tienen los instrumentos suficientes de tiempo, aparte de la preparación, todas las insuficiencias que hay en la práctica médica, ¿no? De tiempo, de dedicación, etc. Pero es que la sociedad está suficientemente informada y preparada para esta ley. Yo creo que no. Entonces, Es la pregunta claro, que tengo. Claramente no. Nuestra opinión es que no, pero también llama la atención, ¿no?, cómo toda la organización de los cuidados paliativos, la ley de la dependencia, está tan precario y cómo el debate se traslada a la sociedad y a una ley sobre eutanasia. Cada vez que he acudido a una charla sobre eutanasia, como la de hoy, la primera media hora es aclarar términos. Se hace mucho hincapié en qué quiere decir una sedación paliativa, qué quiere decir una buena praxis médica. Se pone mucho hincapié, lo que pasa es que la palabra, creo yo, eutanasia genera ese impacto emocional y nos pasa que tenemos unos cuidados paliativos poco desarrollados y mucho empuje político actual para una ley de eutanasia. A mí también me llama la atención. Y además lo del sufrimiento, por Se aceptan ejemplo, mediciones. los pacientes que tienen, por ejemplo, estoy pensando en las primeras fases del Alzheimer, ¿no?, en el que los pacientes se dan cuenta que están perdiendo su capacidad de reconocerse a sí mismos, que se olvidan, pero ¿no?, son conscientes de lo que está pasando y tienen una angustia y un sufrimiento enormes, y eso es muy difícil de tratar. Yo no soy psiquiatra, pero me lo han comentado, ¿no? Es muy difícil de tratar eso, porque bueno, el Alzheimer ni siquiera tiene tratamiento. Esos pacientes habría que practicarles la eutanasia, porque seguramente muchos te piden que te los cargues. Aparte del sufrimiento, ¿Y la hay algo familia? más, ¿no?, de tiempo, ¿no?
¿Qué? Aparte del sufrimiento, en el concepto de... Es que no me quedé... Daban como un tiempo, o sea, enfermedad incurable, pero algo más, ¿no? Enfermedad incurable o discapacidad grave que provoque un sufrimiento que considere intolerable el paciente sin una posibilidad de alivio que sea considerada aceptable por el paciente. La fibromialgia. ¿Qué es no aceptable para el La paciente? fibromialgia es Claro, una, es que- es una enfermedad incurable que crea muchísimo sufrimiento habitualmente suele ser mujeres, ¿no? Por tanto, podrían solicitar la eutanasia también, ¿no? Yo creo que Entra dentro del concepto. Claro, es lo que dice ella, la sociedad... Básicamente esto, claro, si nos vamos a los requisitos, decíamos, síntoma, la diferencia entre el síntoma refractario y el difícil, ¿no? Que es lo que estamos comentando ahora, ¿no? Entonces, es un síntoma que requiere, o sea, un intenso esfuerzo para ser controlado en un tiempo razonable. Claro, entonces vamos a ir a un caso más, igual Alzheimer, o podemos hablar de una enfermedad cuyo diagnóstico ya conlleva un acortamiento de la vida y en condiciones como puede ser una ELA, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llevar a algo más, menos, entre comillas, invalidante, o sin ese recorte de tiempo de vida, mejor dicho, sin que corte tiempo de vida, que pues la fibromialgia es un síntoma difícil que no acortar tiempo de vida. También se podría expandir, sería igual también lo de la pendiente resbaladiza, ¿no? Cómo migramos de un síntoma la esquizofrenia. refractario, incapaces, personas La esquizofrenia, si está bien tratada, sin Bueno, capacidad pero para tienen decidir. brotes. bueno, tienen brotes, pero si están bien tratadas hay esquizofrénicos que trabajan, quiero decir. Claro, pero produce mucho sufrimiento. A ver, También la depresión, Son las ¿no? pendientes. La depresión Sí, que sí, a veces claro. se tiene también al final de la vida sin que te vayas a morir inminentemente, que a veces es difícil distinguir entre sufrimiento que se puede tratar. El argumento que dan ahí. las personas que promueven esto es: hay un pequeño reducto de personas que, a pesar de los mejores cuidados paliativos, Exactamente. a pesar del mejor, que están en una situación de expectativa de muerte en el transcurso de unas cuantas semanas o meses, que lo que les viene no quieren vivirlo y que quieren pedir esa salida y que quieren tener derecho a salir sin que eso sea por la puerta de atrás. Eso es lo que dicen, ese es el argumento de los que están promoviendo esta Claro. ley. O sea, que esas personas tengan este derecho. ¿Dices puerta de atrás te refieres a suicidio? No, o a una eutanasia encubierta, o a un suicidio encubierto, entonces, los que defienden esto dicen: mira, una persona que tiene una enfermedad muy grave y que se está muriendo y que quiere terminar ya, y que dice: lo que viene es terrible, yo no quiero vivirlo, tengo que posibilitarle esta posibilidad. Porque Eso es lo que están diciendo. Los datos de suicidio del 2000 al 2012 ha ido subiendo, tengo del 2016 también. Los datos de suicidios en España, 42.905 en ese periodo, pero no consigo saber por qué se han suicidado. Solo el 20% dejaron notas de suicidio. No, me pregunto, que no se habla mucho, pero ¿qué porcentaje de la gente que estamos hablando en realidad ha llegado a suicidar? Porque yo no conozco ninguno. Sí, los suicidios, o sea, hay un cambio también social en cuanto al abordaje, porque hasta ahora no se publicaba un poco por temor a que incentivar más a la sociedad, y ahora hay un cambio de abordarlo como una enfermedad más y abrirlo, ¿no? En principio es la primera causa de muerte en personas jóvenes. O sea, habitualmente el perfil, yo creo que no se sabe si está más asociada a la enfermedad, es un fin de vida, seguro que hay, pero a día de hoy lo que yo conozco que es la causa de muerte. Sí, pero yo lo que me pregunto es, si no está tan convencido de que no puede sufrir más y no tiene una respuesta digna por parte de la sociedad, yo entiendo que pueda contemplar el suicidio, pero no sabemos cuántos lo cometen. No Sería sabemos. un dato interesante, como por lo menos para saberlo, ¿no? Partimos de la experiencia de Oregón, que lo ha comentado y me ha parecido muy clarificadora. En Oregón, de los que piden un suicidio asistido, que es el 2%, solo culmina la petición, ¿no? El 0,1. El 0,5 tiene las recetas y tiene el medicamento, y solo el 0,1, menos un tercio de los que se lo llevan lo utilizan. Quiere decir, eso me ha gustado porque dices,
esa persona Al puede final, optar por el hecho del suicidio, pero sabiendo que puede optar, ya evita parte de su sufrimiento y no lo usa, ¿no? O sea, Sí, eso llama mucho la atención. Lo que pasa es que Eso quiere en decir nuestra que sociedad si no el estamos comportamiento preparados en para eso. Holanda son similares, el porcentaje de decisión última en Holanda es, bueno, al menos exacto. podría No, pero en estar Holanda está recibiendo La muerte digna asistida, como Claro, se sí. llama, un porcentaje un poco demasiado alto, ¿no? Sí. A ver, al compararnos con Holanda y con Oregón, estamos también cometiendo un error, porque el PIB per cápita de Holanda es $52.000, el PIB per cápita de Oregón es $50.000, el de España es 29.000. Claro. O sea que estamos en otro... Y aparte, la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado en Holanda es 400, o sea, viven todos como si vivieran en una gran ciudad, todo el país. En Oregón es 16, una dispersión enorme. En España es 92, o sea, hay unas grandes diferencias entre la ciudad y los pueblos. Y luego, hombre, realmente el sistema de Oregón es un sistema de sanidad privado. Hay artículos que hablan de gente que podría pedir o recurrir al suicidio asistido porque no tiene la posibilidad de pagarse un tratamiento de quimioterapia o porque no piensa... O sea, es un sistema tan distinto del nuestro que es muy difícil compararse con ellos, ¿no? Yo no sé si he elegido mal el país con el que comparar y que quizás, me dijo el otro día una persona que a lo mejor debería analizar Bélgica. No, la verdad es que no soy experto en este tema, lo que he hecho es documentarme un poco para preparar esta sesión. Yo quería preguntar perdón que te interrumpa. Cuando en Holanda hicieron su proposición de ley, incluyeron a médicos, porque aquí en España, como no están incluidos, ¿tú sabes algo de esto? No sé. En Holanda yo sé que los requisitos son los que os he puesto antes y que sin embargo va creciendo. O sea, va creciendo que si eran el 3% en 2014 y si eran el 4% en 2016, en 2017 ya son el 5%. Parece que conforme va creciendo la cantidad de población que está en fase de cronicidad avanzada, dependencia, etc. Luego la población en Holanda tiene una relación, su médico de cabecera es el mismo desde siempre, no es, aquí vamos cambiando, o sea, la atención primaria en Holanda funciona de una manera que no es la situación que tenemos aquí, ¿no? Entonces es difícil la comparación, yo creo que eso es complicado, me parecía importante poner un par de ejemplos, pero es difícil compararlo con otro país. Por lo que he visto en los otros países, o he entendido, el dolor no es la petición, que es lo lógico. El dolor no es la petición. Es el sufrimiento No. asociado al Es sufrimiento, a la soledad. No es la principal. que es una carga familiar, que si no todo eso. Son los argumentos psicológicos, emocionales, sociales y espirituales los principales, mucho más que los físicos. Sí, Dentro de los físicos está el dolor. En Oregón, por ejemplo, si es como en Estados Unidos, una de las principales causas de ruina familiar es la factura médica. Y esto pues debe pesar mucho en una decisión, ¿no? Pero sin embargo en Oregón no hay muchos, ¿no? Hay más en Holanda sí que tienen seguridad social. Sí, pero... Bueno. Sí, según lo que ha comentado Jaime y las publicaciones, es la pérdida de la autonomía, ¿no? La principal causa. ¿Y en Suiza? ¿Sabes algo? En Suiza es el suicidio asistido, no es que esté legalizado, sino que hay una especie de vacío legal que permite que una asociación sin ánimo de lucro pueda facilitar el suicidio asistido a los pacientes. Entonces el médico entrega una receta a la asociación y la asociación la entrega al paciente. Entonces es una situación ahí un poco peculiar, siempre que no haya ánimo de lucro. En Holanda, por ejemplo, hay una situación que, aparte de los criterios, si el médico de cabecera rechaza una petición de una eutanasia, hay una alternativa que son las clínicas para morir. Entonces el número de clínicas para morir en 2016 era de 54 y en el 17 suben a 100.
porque está aumentando mucho la demanda. Yo tengo un amigo con un cáncer cerebral, se fue a Holanda. Entonces, bueno, quiero decir que todo esto Es complejo. es muy complejo. Es muy complejo porque intervienen muchos factores. Y uno, no sé, a mí me ha dejado preocupada que esto ya sea inminente cuando no hay preparación ni por parte de la sociedad ni por parte de los médicos. Y que no hayan consultado. Y que podemos, esto de la pendiente, ¿no? De provocar esta pendiente. Esto es ley política, es decir, se acercan elecciones dentro de poco, ¿qué es lo que vende ahora mismo? Algo social. Vamos a hacer una ley social para quitar el dolor, porque X población, el 80 y tantos % de la población de la encuesta, dice que el problema fundamental es el dolor al final de la vida. Entonces vamos a hacer una ley y vamos a quitar. No hemos consultado a la Organización Médica Colegial ni nada, que está en contra. No hemos cumplido con la ley de dependencia, no hemos progresado en los cuidados paliativos, a las unidades de dolor sigue habiendo una lista de espera tremenda, pero yo voy a hacer una ley que va a ser política para vender votos. Ya está, esto es un poco lo que hacen siempre. El problema es que va a salir. El otro día estaba yo hablando de esto, Javier, en una mesa en la que estaba un diputado del PSOE que está en la comisión que está promoviendo eso, y decía, mira, si esperáramos a que estuviera todo el mundo de acuerdo, en España seguiría sin ser legal el divorcio. Nosotros hemos ido luchando por nuevos derechos y esto se considera un derecho de nueva generación. Y hay un porcentaje, aunque sea muy pequeño, de gente que, a pesar de que tú le ofrezcas lo mejor, siguen teniendo un sufrimiento extremo y lo que quieren es poder morirse sin morirse ocultamente, de una manera bizarra, etc. Y esa gente deberían poder tener derecho a esto. Eso es lo que sostienen estos políticos que promueven esto. Le pones un poquito más de morfina para que esté inconsciente, lo que decías antes, o sea, lo suficiente para que no tenga esa sensación de sufrimiento y de que se acaban, y eso al final acorta la vida. Preguntar los paliativos, lo que hacemos y hemos hecho paliativos siempre, que ¿cuánto llega a ese extremo final? Jaime? ¿Cuánto llega? Hombre, mira, yo en mi vida he tenido expresión de doctor me quiero morir, algunas, Ahora, petición de eutanasia real, sí. Yo recuerdo una muy concreta de una persona que claro, que tenía una colostomía, una fístula enterocutánea, 2 nefrostomías, una lesión tumoral abierta en la pelvis, pero de aquí para arriba estaba enterísima. Y decía, yo me quiero morir. Y después de hablar y de trabajar y de control de síntomas, todo magnífico, un apoyo, dice, bueno, pero yo me quiero morir. Y dice, bueno, pues la única opción que quedaba para esa persona era, decía, me quitan esto, me quitan esto, me quitan esto y me quitan esto. Y si el tiempo que quede de vida, que sin todo esto va a ser de pocos días, para mí es intolerable, ese tiempo de vida estaré sedada. Y ella decía, bueno, pues mire, esto que usted me está diciendo no es lo que yo quisiera. Lo que yo quisiera es que dentro de 10 minutos salga usted por ahí caminando y dentro de 15 me saquen a mí con los pies por delante. Pero si eso no es posible, a mí eso otro que estamos hablando me parece aceptable. Hablo de una situación extrema, que no, y en la que realmente quizá la situación que estaba viviendo era fruto de una obstinación médica y estábamos en una situación que habíamos ido empujando la pelota para adelante y para adelante y para adelante, y llegaba a una situación que era intolerable y bastaba con dejar de hacer para que esa persona en unos días, antiguamente decían, don José se quedó en su casa, cerró la boca y se fue apagando como una velita, y a eso le llamaban la buena muerte. ¿Y eso qué era? Pues dejó de comer, dejó de beber, se deshidrató, hizo una situación hiperosmolar y se murió en coma. Y a eso le llamaban la buena muerte. Ahora venimos los médicos, le ponemos un suero, lo hidratamos y tal, alargamos esa fase, conseguimos que sean, en vez de 2 o 3 días, 2 o 3 semanas, que sea cada semana peor, y que al final a esa persona haya que sedarla porque si no está sufriendo penosamente porque tiene ya los síntomas. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión de hasta qué punto los médicos tenemos una responsabilidad en esto y deberíamos pensar si incurrimos en obstinación terapéutica.
Y eso los médicos en general, pero yo creo que los que nos dedicamos al dolor también, y los que nos dedicamos a paliativos también. Y en eso había una asociación que, para darle ahí, hurgar en la herida, le llamaba a esto el encarnizamiento paliativo. Cuando hay veces que a un paciente que está sufriendo mucho y decimos, no, pues este no va a ser, sino que vamos a hacer esto, y venga, y conseguimos que algo que a lo mejor lo estamos... Yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto mucho y tener en cuenta no solo nuestros valores y nuestra formación, sino los valores de la persona a la que estamos atendiendo, darle una información lo más veraz posible para que esa persona pueda opinar y participar en las decisiones. Si esa persona prefiere no opinar y no participar, permitir que sea su familia quien opine y participe, porque eso se da mucho en nuestro entorno, no conspirando, sino permitiendo que si la persona no quiere, dice, no, eso a mi hija, no, pues con su hija, pero vamos a ver qué es lo que sí y lo que no, y a evitar tratamientos fútiles, y que probablemente si dejáramos de hacer tratamientos fútiles desaparecería una enorme carga de sufrimiento de personas que están en el final de la vida. Yo creo que esto es importantísimo. Pero esto pasa, por ejemplo, para que una quimioterapia sea financiada y aceptada, no sé si es un par de meses de aumento de supervivencia, más o menos, ¿no? Se calcula que, tú sabrás más, ¿no? Pues a más o menos un mes de supervivencia se calcula en 1.500 euros, o algo así, para que sea financiada, ¿no? Esto pasa desde el principio de la enfermedad. En realidad, tú ahora le estás planteando a los pacientes tratamientos oncológicos, una serie de esto, que aumenta la supervivencia, y los pacientes quieren esto. Un mes y medio más de vida, y lo quiero, claro, pues yo también lo querría, a lo mejor, ¿no? ¿Cuándo es encarnizamiento paliativo o cuándo es terapia, digamos, consensuada? A mí esto no me queda claro, ¿eh? Pues yo creo que la clave la estás diciendo tú. Depende de lo que yo haya informado, y si el paciente, sabiendo que su expectativa de supervivencia pueden ser 2-3 meses, quiere intentar esa quimioterapia, pero teniendo una información lo más acertada, lo más cercana posible a la realidad, ¿no? Y yo creo que en eso, tanto los que ponen una quimioterapia como los que ponen una bomba de analgesia intratecal, es decir, ¿qué voy a hacer en una situación y qué voy a no hacer porque sería fútil? Y en esto me parece que ni decisión tajante del médico ni decisión tajante del paciente, sino que hay toda una cuestión que es la relación clínica, y es deliberar juntos, y una relación clínica deliberativa que permita tomar decisiones. El problema es que no lo sabemos. Ojo, me acuerdo de un estudio, creo que era en New England, pero hace mucho tiempo, que le preguntaban a los médicos, que eran expertos en paliativos, qué tiempo de supervivencia le daban al paciente tal, con escalas reconocidísimas. No sé, tú sabrás el estudio, no sé cuál es. Oye, era horroroso, ¿eh? Tiene un grado de correlación del 0,2. O sea, el 1 sería la 100, ¿no? 0,2. Pero había muchísimas diferencias. Y lo vemos cada día. Te sorprende gente con respuestas brutales. Dices, ostras, que se tenía que... Todas las familias que nos deben estar escuchando dirán, oye, a mi padre le dieron... Se moriría en 6 meses y hace 5 años esto. Y después tienes gente que se te muere rápidamente y te quedas asombrado. No podemos expresar nada más que dudas delante del paciente. Yo lo tengo claro. La incertidumbre. Sí, pero en casos menos que otros, evidentemente. Quiero decir, Hombre, que una mayoría de los situación pacientes... de últimos días, no. Esto sí que lo... No estoy diciendo situación de últimos días. Pero las escalas pronósticas tienen... Callamos en algunos... Yo creo que lo que Jaime aporta ahora, ¿no?, es asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Cuando hacemos un encarnizamiento o empezamos con medidas futiles, eso también se hace desde... O sea, es un debate, y yo creo que estamos cada vez más formados. Incluso una de las sugerencias de la STECPAL es la formación de pregrado. Creo que se ha avanzado mucho en formación de futuros médicos y de los actuales. Tenemos cursos de actualización que nos mandan cada año o cada 6 meses sobre estos temas. Está claro, lo que pasa es que en este punto de la regulación ya hay como una presión social y política por encima de nuestra opinión como médicos, que somos los que vamos a mediar en ese proceso, ¿no? Sí, pero si por ejemplo el paciente tiene una depresión profunda, sí, ¿no? Esto se ve en patologías
que los pacientes que entran en electroshock y se querían morir, ¿no? Les haces electroshock y es una de las indicaciones, intentos de suicidio y cosas. Y oye, mejoran espectacularmente. ¿Y tú cómo sabes que eso no es una depresión profunda? Además, en los viejecitos es muy frecuente la depresión. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes si no va a responder a los nuevos tratamientos de la depresión con ketamina a dosis altas? Sí, ¿Cómo lo sabes? hay puntos clave de falta de información, ¿no? Que es cuántos suicidios en la población se dan por esta causa que los has aportado tú. Bueno, claro, Claro, la puerta de atrás que hemos hablado, ¿cuántos hay? No lo sabemos. No, yo tengo muchas dudas. Si me tocase estar en un comité de esos, hombre, mira, el médico que exigiría que estuviese ahí es un psiquiatra y un psicólogo que le pongan de acuerdo, que excluyan esa comorbilidad, ¿no? Porque yo sinceramente no. Pero hay puntos clave, como es lo que hemos comentado, una sociedad no informada y que tampoco es consciente, creo yo, de lo que está solicitando, y unos reguladores que priman el factor libertad frente a otros y tampoco igual tienen en cuenta el tema de la coacción, la desconfianza. Bueno, pero es que prima la libertad, pero están coaccionando al médico, le están obligando a que haga una cosa, porque el médico podrá ser objetor. Eso es un punto Sí, legal. la objeción de conciencia está regulada, o sea, está contemplada y, bueno, de una manera razonable exigen que haya un registro de objetores, lo cual, siendo puristas, no tendría por qué ser. Pero lo cierto es que es razonable que si hay un servicio que está en cartera de servicios, se sepa, para poder organizar los servicios, quiénes son objetores a esto para que se pueda garantizar la prestación de ese servicio. Eso pasó con los abortos. Con los abortos, Habitualmente cuando han habido este tipo de iniciativas, que yo nunca he visto esos registros, es quién no tiene objeción de conciencia. En vez de visibilizar a quien la tiene, quién estaría dispuesto a hacerlo. Entonces los demás, quien no dice nada, puede ser que le dejas un poco la libertad de su intimidad y de la decisión. Es coercitivo eso de que haya una lista. A mí Pero- me parece que Sí, podría ser. Podría ser, por eso se vuelve sujeto y que sean los que sí quieren. los que no sean objetores, que ya está. Exacto, que se ofrezcan Que el eso servicio. no pasa. Claro. Eso en cuanto a la libertad de los médicos, pero luego está también la libertad de unos pocos que no pueden elegir eso que quieren frente a la posible coacción a muchos. El argumento en esto, Javier Judes, que precisamente están hoy teniendo una mesa sobre eutanasia, tiene una reunión, viene Van der Heijden, que es una de las autoras que escribía sobre lo de la pendiente resbaladiza, y se conectan online con un autor, un norteamericano, y tiene una sesión sobre esto promovido por la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, hoy aquí en Madrid, que ha coincidido. Bueno, pues Javier Judes decía, de las personas que están con su vida amenazada, alrededor de un 20% en los países en los que es legal exploran la posibilidad de la muerte médicamente asistida. Plan A, un enfoque de paliativo, vamos a aliviar ese sufrimiento. Queda con eso un 2% en Oregón, un 7% en Holanda, que mantienen esa demanda. Plan B, tratamiento paliativo intensivo, limitación de esfuerzo terapéutico, sedación paliativa, 3/4 partes se reubican. Plan C, el 0,5% en Oregón, el 2-3% en Holanda, que ya no es 2-3%, sino que ya es 5%, piden muerte médicamente asistida. O sea que hay, pero va bajando el porcentaje. Y yo lo que me preocupa son los que están aquí arriba del embudo. Esa enorme cantidad de población anciana, cada vez con más dependencia, cada vez con más ingresos, y que no tienen una posición económica boyante, y que esto, especialmente para los pobres, pueda ser un arma de coacción masiva, que los empuje hacia la parte baja del embudo, porque es lo único que pueden elegir y que se les va a garantizar por ley en 30 días, porque lo otro no se les va a garantizar. Y eso me parece un argumento de una potencia brutal. Eso es lo que ha dicho, si la ley de dependencia La convertimos en la ley del embudo. y la ley de paliativos tampoco está... Esa es la cuestión. Lo que ha dicho él no está Sí, desarrollando claro. paliativos y dependencia. Si tuviéramos desarrollado de verdad cuidados paliativos y se dieran bien a todas y fueran asequibles a toda la población,
Ya verás. La ley de la eutanasia no sería Y si necesaria. Bueno, es que no es también necesaria. funcionase, o sea, no hubiese tanta lista de espera ni tanto tiempo para No, la que sí, que dependencia. funcionara bien, Porque en claro. estos ancianos, mucha gente... Para sí, la dependencia, para una unidad de dolor. Para sí, todo, para todo cuidado paliativo. para Claro. todas estas cosas que... Sí, un poco las 3 ideas claves sobre las que, por ir un poco cerrando el coloquio, es, la primera sería, la sociedad y los médicos estamos preparados para llevar a cabo esta ley de eutanasia. El consenso entre nosotros ha sido que no, ni la sociedad ni los médicos. El segundo punto clave es esta ley de eutanasia, ¿no?, que garantiza en 30 días, ¿no?, todo el proceso, se antepone a una buena cobertura, una buena red de organización de cuidados paliativos y de una ley de dependencia que se demuestra que no es que de funcionante. respuestas, que- Se prioriza una frente a otras que sí han demostrado en otros países cómo ese deseo, esa solicitud de muerte médicamente asistida va disminuyendo cuando tiene buenos cuidados paliativos, cuando la profesión médica está formada para limitar el esfuerzo, para no aplicar medidas futiles, como en países alcanza hasta el 0,5% esa petición, cómo disminuye, ¿no? Cuando la coacción social puede ser muy masiva en una población muy vulnerable, de avanzada edad, de enfermedad crónica, dependencia, con mucha circulación sanitaria y pocos ingresos económicos, ¿no? Y la tercera idea que cuadra ante la sociedad no informada, no preparada, el colectivo médico no preguntado, no consultado para el desarrollo de esta ley, ¿no? Como desde la parte de gestión o política prima la libertad de un colectivo que tiene derechos, por supuesto, que es mínimo, frente a tal vez el bien común. Estoy completamente de acuerdo. me parece excelente. Muy bien. Y también podrías poner que es más barato. Es más, hombre, No sé, eso perdonadme, podemos poner. es más caro la ley de dependencia porque Es más vale caro un montón dotar y dotar claro, de unidades de cuidados paliativos, de buenas que no, unidades de esto es dolor, muchísimo de más eso. barato. Y Es también más lo caro miran que los la políticos. eutanasia. Empieza a no haber dinero para las pensiones. Pues ya te digo, Bueno, este apartado ya es nuestra es opinión. mucho más económico esta ley No, que no. en este apartado se podría decir que no hay datos, o sea, además no hay datos sobre, podría ser la mejora social, ¿no? No hay datos incluso, o sea, sí que hay datos de cómo no funcionan los cuidados paliativos, y sin esos datos, ¿no? Económicos incluso, donde puedes valorar, se han dado unos consejos maravillosos, ¿no?, sobre el cuidador, cómo se puede mejorar, o sea, que el que cuida tenga un equivalente a una baja laboral, Claro, medidas fiscales y genial. sociales para fomentar la atención en casa al final de la vida, incluso, Es carísimo. claro, incluso el hecho del cuidado a un enfermo terminal como puede ser una señal de identidad social y de valor social, ¿no? ¿Qué es lo que pasa al final de la vida cuando la familia o la sociedad se vuelca en el cuidado de sus mayores o de personas enfermas? ¿Qué valor transmite esto también a la sociedad? Creo que con esto cerramos bien Hay que el... ponerlo esto. Sí, esta Sí, parte, claro. porque das soluciones, no solamente estás diciendo que es verdad, que no funciona la dependencia, que no funcionan los cuidados paliativos, que eso ya llevamos mucho tiempo con ese tema, es que existen medidas también desde la parte política, ¿no?, y los reguladores para fomentar que hayan cuidado de calidad en el domicilio, no solamente por parte de los médicos y las médicas, sino también por parte de los cuidadores. En Muchas la familia, gracias. lo que pasa es que ahora mismo, Sí. o sea, si tú te vas a la población general, los valores estos de cuidar al abuelito y al papá, ya no, esto no existe. Bueno, pero O si, sea, al por abuelito es ejemplo, mejor tirarlo a la- soluciones Quiero decir que la de educación, Hacienda, claro, la es disminución que- de los impuestos de baja para la persona que está cuidando, seguramente un No, eso por porcentaje supuesto. importante de esto. Hombre, hemos pasado una época, en los años duros de la crisis, había muchas familias que la familia entera dependía de la pensión de los Sí. ancianos, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, bueno, esto era ahí se revalorizó un poco también ese papel, ¿eh? Y el papel de los ancianos ahora mismo en la situación en la que la relación entre los ancianos y los nietos, porque los padres están los dos trabajando y son... O sea, la situación en la que están los ancianos ahora mismo, yo creo que hay que darle una vuelta. Y luego, como sociedad, estamos preparados para cuando viene una persona nueva a la vida. Hay una baja maternal, preparamos con ilusión la cunita, la cuna parque, el no sé cuánto, nos organizamos y quizás deberíamos darle una vuelta a pensar en que hay, cuando toca el momento de
de A eso morirse, iba yo, quiero y decir, debería haber también un plazo de unos meses en los que podamos tener más tiempo para esto, que podamos adaptarnos, que pueda haber unas medidas sociales que ayuden a esto, igual que hay unas medidas sociales para el que viene a la vida, ¿no? Maternidad, Yo pues lo creo mismo. que el prepararnos como sociedad, prepararnos para esto, resultaría fundamental. Y tenemos el privilegio de ser de las primeras sociedades ahora mismo que ha tenido la ocasión de que la media de vida está por encima de los 80 años. O sea que realmente ha podido una persona llegar a vivir, a realizar sus proyectos de vida en plenitud, a haber visto crecer a sus hijos, a tener la satisfacción de sus proyectos profesionales, y quizá aquí el objetivo no es conseguir a ver si son 83 y medio en vez de 83, sino que podamos estar bien el tiempo que pueda ser, y que cuando llegue el momento podamos también vivir. Entonces quizá antropológicamente deberíamos volver a hacer presente que vivimos de espaldas a la muerte y que quizá no tenemos más remedio como sociedad que hacer presente esto en el debate social, y es la cuestión antropológica de la muerte y la cuestión antropológica del sufrimiento, que son dos tabúes que se quitan de en medio y que quizá deberíamos empezar como sociedad a plantearnos que de esto habría que hablar. Esta reflexión me parece excelente. Excelente, a mí también. Excelente. Porque además hay que considerar, ya que estamos hablando, hoy no que no me Te pillaron. por ejemplo, el problema de ventajas sociales para los cuidadores, además también favorece el bienestar del cuidador. Es decir, el cuidador, los familiares que no pueden atender a un paciente que se está muriendo, sufren también, es un sufrimiento. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Y además valorarlo en economía también. Seguro que debe ser más barato esto que muchas comisiones de estas que van a discutir si se merece la muerte o no se merece la muerte. De verdad, o sea, es una cosa que en profundidad, y lo que me preocupa es que nos vamos a precipitar con una ley que va a dar más problemas que soluciones. Esta es mi impresión, a lo mejor porque ahora lo veo todo negro. No, y además me encanta también este razonamiento, ¿no? Que es muy paradójico. ¿La ley de eutanasia va a permitir a la sociedad seguir viviendo de espaldas a la muerte? Es muy paradójico. Sí. Entonces, porque fomenta el no enfrentarte a ese fin de vida, pero no como individuos, sino como sociedad. Si sigue ocultando, es decir, las clínicas del morir, ¿no? Tú vas normal y no hay proceso de fin de vida. Ante una decisión, ante una autonomía, ¿no? Que es obviamente basada en buenos valores, pero va a permitir esto, y esto no nos hace maduros como sociedad. Sí, y luego la cuestión que sería precioso que estuviéramos aquí hablando de la esperanza, que estuviéramos aquí hablando de cómo aliviar el sufrimiento, que estuviéramos aquí hablando de cómo afrontar el sufrimiento no aliviable, porque vivir implica sufrimiento. En distintas etapas de la vida sufrimos. ¿Cómo se sufre con un desamor? Ayer que hablaba yo con los alumnos de medicina que están jovencitos y que lo mal que se pasa, llega a ser un sufrimiento terrible, pero no te vas a plantear entonces que sufrir forma parte de la vida, y quizá deberíamos retomar la visión antropológica del sufrimiento y cómo tiene también algunos sentidos, que nuestra obligación es siempre que podamos aliviar el sufrimiento, pero que también el sufrimiento forma parte de la vida y que deberíamos tener eso, hacerlo presente, igual que morirse forma parte de la vida y deberíamos tenerlo ahí. Yo creo que sería muy bueno que, y hombre, en una sociedad como la nuestra, sociedad científica, Sociedad Española del Dolor, que el tema del sufrimiento lo tocáramos y lo pusiéramos en algún sitio relevante, y qué consideración y cómo aliviamos el sufrimiento, pero también qué sentido antropológico tiene el sufrimiento y qué se puede hacer con el sufrimiento cuando ya no se puede aliviar. Ahí sobre eso hay temas preciosos, y yo creo que, hombre, veo caras serias porque hablar de eutanasia no es un tema agradable, pero yo no quisiera terminar, a mí es que no me pega eso de terminar tan serio, y me parece que aquí hay un mensaje hermoso que lanzar, y es, oye, podemos reflexionar sobre esto, darle una vuelta
Y se puede crecer con todo esto. Tenemos una oportunidad de crecer, de hablar de esperanza, de hablar de qué hacer con el sufrimiento, de hablar de volver a mirar a la muerte como parte de la vida. Y ese es el mensaje con el que yo quisiera terminar. Yo pienso que el acabar con esta reflexión es lo mejor que podemos hacer. Porque antropológicamente, si hablamos solamente de eutanasia, será retroceder. En cambio, así, antropológicamente vamos a avanzar. Porque hemos perdido en este sentido, ¿no? La vida moderna nos ha hecho perder antropológicamente la visión de la muerte y de la esperanza y de todo esto. Y el sufrimiento de la gente que se queda, de la familia. Y hay otras sociedades que la muerte la ven muy diferente. Fíjate que en África no se habla de eutanasia, es otro... Entonces, realmente el individualismo hacia el que vamos, porque el número de hogares en los que hay una sola persona en 10 años ha pasado de 600.000 a 5 millones en España, o sea, que realmente va avanzando en África, en muchos países de Sudamérica, la visión, lo más humano del ser humano, que es la relacionalidad. Eso, pues, a lo mejor tenemos que darle una vuelta a todo esto y ver cómo estamos planteándonoslo como sociedad. De sociedades más que nosotros consideramos atrasadas y que no lo son. A lo mejor son, en esto igual son más avanzadas. Muy bien, pues yo creo que en la sede de la sociedad española que trabaja para aliviar el dolor, estos temas son esenciales, creo que es un buen núcleo de nuevas ideas y de nuevos abordajes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Roseta, gracias a las sociedades, a todos, creo que ha sido muy interesante. Hasta el próximo debate que plantearemos el tema. Muchas gracias.